estimados cadetes, el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahí podemos ver abajo una gráfica de dicho, un ejemplo de cómo es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Vamos analizando cada palabra, ¿no? Movimiento porque es un cuerpo que se está moviendo, se está desplazando, rectilíneo que se mueve en línea recta, y uniforme, la palabra uniforme es de que se mueve cada cierto tiempo una misma distancia, ¿no? Entonces eso hace que su velocidad sea una constante. Al nosotros trabajar o estudiar lo que es el movimiento rectilíneo, cuando un objeto describe una trayectoria recta, ¿verdad?, a velocidad constante, en pocas palabras es eso. Dado que su aceleración es nula, aquí no va a existir una aceleración, su aceleración es cero, no va a haber una aceleración, un incremento de velocidad no va a existir en este caso, ¿no? Por eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Note que el movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme, ¿verdad? También no puede ser uniforme, quiere decir de que la velocidad va cambiando. Pero en este caso vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. También se designa frecuentemente con el acrónico MRU, así vamos a conocer el movimiento rectilíneo uniforme. Aunque, bueno, en otras partes se lo conoce como el MRC. ¿Sí? Movimiento rectilíneo constante también. Bueno, unas características de este tipo de movimiento es que el movimiento se realiza sobre una línea recta, ¿sí? Su velocidad es constante, implica magnitud y dirección constantes también. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración. Entonces la celeridad es lo mismo que la rapidez sin aceleración. Para este tipo de movimientos, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es en línea recta, con tal que la rapidez o el módulo de la velocidad sean constantes. Eso sí, el módulo de la rapidez o la velocidad es constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos: una velocidad negativa, que quiere decir que representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. Quiere decir que si el movimiento es hacia la derecha, nosotros tomamos como positivo a la derecha, va a tener una velocidad negativa cuando el movimiento es hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo que podemos describir con respecto a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver unas pequeñas fórmulas de lo que es este movimiento. Como la velocidad media coincide con la velocidad instantánea en este caso, en cualquier instante de tiempo donde no existen variaciones en ella y se mantiene constante, entonces se considera lo siguiente: velocidad es igual a desplazamiento sobre variación de tiempo, ¿no? Delta X, recordemos que es desplazamiento, y delta T es variación de tiempo. Aunque sí, los dos son variaciones. Son variaciones. Ese triángulo se lo conoce como delta y es una variación. Siempre es lo final menos lo inicial. En este caso, cuando es de delta X, como delta X es desplazamiento, entonces oposición sería posición final menos posición inicial. Acá en delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Eso lo vamos a ver en la tercera parte de la fórmula, ¿no? De ahí despejamos delta X, o despejamos desplazamiento o variación de posición. Esos tres nombres llevan. Va a quedar igual a velocidad por delta T, ¿no?, que es variación de tiempo. Donde delta X, ya como les había indicado, es, en este caso, como es una variación de posición, sería posición final menos posición inicial. Posición final es X menos posición inicial, X sub 0. Asimismo, eso viene dado por la velocidad que multiplica asimismo el tiempo final menos tiempo inicial, ¿no?, ¿verdad? Obviamente la posición final va a ir con el tiempo final, la posición inicial va a ir con respecto al tiempo inicial. Despejando X, que sería su posición final, nos va a quedar lo siguiente: posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad que multiplica a tiempo final menos tiempo inicial. Esta expresión constituye la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y nos da la posición que ocupa el móvil en cualquier instante, simplemente reemplazando los valores. Si comenzaste a contar el tiempo cuando el móvil se encuentra en la posición X sub 0, es decir, que el tiempo es 0, resulta lo siguiente: que X, o posición final, va a ser igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pero bueno, vamos a realizar ejercicios con respecto a este tipo de movimientos para poder entender mejor lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, estimados cadetes, tenemos el siguiente ejercicio de lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Dice: un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80 km por hora. Si mantiene esta velocidad constante durante el tiempo suficiente, debemos de calcular lo siguiente:
qué distancia recorrerá en 10 segundos y el tiempo que tardará en recorrer 1 kilómetro. Muy bien, nosotros vamos aquí, siempre en física, yo les recomiendo sacar los datos que les dan primero. Entonces, vamos a sacar los datos, ¿no? Vamos a sacar los datos, siempre hay que hacer una tablita de datos. En la tablita de datos primero tenemos su velocidad, la velocidad que lleva el ciervo, que en este caso son de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Y vamos a calcular A. Ese es el único dato que nos dan al momento. Pero para calcular A tenemos el siguiente dato. Dice, ¿qué distancia recorrerá en 10 segundos? ¿No? Entonces el tiempo nos va a dar que es 10 segundos. Ahora, yo no puedo aquí trabajar estas dos unidades, debido a que una está en kilómetros por hora y la otra está en segundos. Entonces yo debo de transformar esos 80 kilómetros por hora a metros sobre segundos para tener la misma unidad y poder trabajar. Entonces vamos a llevar esos 80 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? ¿Cómo se transforma eso? Tenemos los 80 kilómetros sobre horas. Para transformarlo a metros sobre segundos vamos a hacer lo siguiente. Kilómetro, acá un kilómetro debe ir abajo para que se pueda simplificar. Y un kilómetro tiene 1000 metros. Muy bien, después de haber transformado, bueno, ya haciendo esta operación transformamos a kilómetros. Ahora vamos a transformar las horas en segundos. Ahora miren, la hora debe de ir acá en este lado en el numerador debido a que se tiene que simplificar, ¿no? Esto está en el denominador para poder simplificar. Y una hora tiene exactamente 3600 segundos. ¿Sí? Esas son las unidades, ¿no? Entonces miren, se me simplifica kilómetro, se me simplifica hora y las unidades que me quedan son metros por segundo. Y también puedo simplificar ceros. Aquí puedo simplificar un 0, dos ceros, aquí otro 0 y otro 0. Y simplemente sería 80 por 10 que nos da 800 y eso dividido para 36 nos da como resultado la velocidad en metros por segundo es 22.22 metros sobre segundos. 22.22 metros sobre segundos. Quiere decir que 80 kilómetros por hora es lo mismo que decir o equivale a 22.22 metros sobre segundos. Y muy bien, ya podemos resolver el literal A. ¿Ya? Nos dicen qué distancia recorrerá en 10 segundos. Muy bien. Entonces, después de tener estos datos, también podemos sacar otros datos aparte. Por ejemplo, la posición inicial, si nosotros contamos de que vamos a tener su posición inicial desde que parte, su posición inicial, o sea, su x sub 0 va a ser 0 metros también. Esa va a ser su posición inicial. Nos piden en 10 segundos, entonces mírenme, este tiempo va a ser su tiempo final, ¿sí? Su tiempo sub 0, y su tiempo inicial también va a ser 0 segundos. Ese sería el tiempo inicial en este problema, ¿no? Y vamos a aplicar la fórmula. Entonces nos piden lo siguiente, posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces nos piden cuánto se desplazó. Por lo tanto nos queda lo siguiente, ¿no? Nosotros resolviendo aquí tenemos posición inicial es 0, ¿sí? Posición inicial es 0, más su velocidad en metros por segundo es 22.22 metros sobre segundos. Y esto va a multiplicar a tiempo final, que en este caso son 10 segundos, menos tiempo inicial, que son 0 segundos, ¿no? Bueno, aquí 10 menos 0, 10 segundos nos va a quedar. Se me va a simplificar el segundo con el segundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces simplemente aquí nos quedaría lo siguiente, ¿no? Este se me desaparece y me quedaría 22.22 metros sobre segundos por 10 menos 0, me queda 10 segundos, ¿no? Entonces aquí se me simplifica segundo con segundo y me va a quedar su posición final expresada en metros, ¿no? 22.22 por 10 me va a quedar 222.2 metros. Esa sería su posición final, ¿no? ¿Verdad? Entonces se ha desplazado a partir, o qué distancia recorrió a partir de nuestras eje coordenadas, ¿no? ¿Verdad? Recorrió 222.2 metros. Por ejemplo, mira, aquí estaba nuestro ciervo. Yo no sé dibujar muy bien, pero supongamos que aquí está el ciervo. ¿Sí, verdad? Él comienza a correr desde aquí y corre en línea recta, ¿no? ¿Verdad? Aquí corre en línea recta, ¿verdad? Y nos piden el tiempo después de 10 segundos, la distancia que recorrió en 10 segundos, si su velocidad es de 22.22 metros sobre segundos. ¿Sí? Me pedían eso, entonces iba a estar en una posición acá. Aquí su posición inicial era 0, por eso acá nosotros le pusimos 0. Su tiempo inicial también era 0, porque desde aquí íbamos a contar. 10 segundos
¿En dónde terminó? Terminó en desplazándose 222.2 metros desde el origen, desde donde partió, desde donde le contamos que había partido. Muy bien, vamos a hacer ahora el literal B. ¿Sí? Nos preguntan qué tiempo tardará en recorrer 1 kilómetro. ¿Qué tiempo tardará en recorrer 1 kilómetro? Muy bien. Ahora, de aquí nosotros vamos a tomar otros datos, ¿verdad? Vamos a tomar otros datos. Su velocidad, en este caso, como nos dice 1 kilómetro, su velocidad, y aquí vamos a trabajar con 80 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo tardará en recorrer 1 kilómetro? O bueno, podemos trabajarlo en metros por segundo también. Podemos trabajarlo en metros por segundo porque acá tenemos 22.22 metros sobre segundos. Y recordemos que 1 kilómetro, o sea, su posición final, miren, porque me va a quedar su posición final, o X, XF o X, simplemente, no es final igual. Sería 1 kilómetro, que al final de cuentas nosotros transformando ese kilómetro, sabemos que equivale a 1000 metros, ¿verdad? Su tiempo inicial va a ser 0 segundos y su posición inicial también va a ser 0 metros. Por lo tanto, entonces reemplazando en su fórmula, posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Recordemos que este 0 se me va a ir, este también es 0, se me va a ir. Entonces la fórmula me va a quedar posición va a ser igual a velocidad por tiempo, simplemente. Despejando tiempo, me va a quedar a posición final dividido para tiempo, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual a su posición final, que en este caso van a ser 1000 metros, dividido para el tiempo, que en este caso son 22.22 metros sobre segundos. Acá eran 1000 metros. Simplificando metros con metros, me va a quedar en segundos. Entonces simplemente nosotros dividimos 1000 dividido para 22.22 y eso nos va a quedar 45. Entonces el tiempo es 45 segundos. El tiempo que se tardó el ciervo en recorrer a ir a una velocidad de 22.22 u 80 km por hora o 22.22 metros sobre segundos, al desplazarse 1 kilómetro o 1000 metros se va a demorar simplemente 45 segundos en llegar a 1 kilómetro. ¿Sí? Así hemos resuelto este problema. Ya, muy bien, siguiendo con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a analizar gráficas de este tipo de movimiento. Ya, muy bien, es importante conocer y analizar el tipo de gráficas que tenemos. Dice, es muy útil representar gráficamente el movimiento de un cuerpo para visualizar con claridad las características de este tipo de movimiento. En esta primera parte vamos a mostrar un gráfico posición versus tiempo. Por eso es que en el eje de las X tenemos, perdón, en el eje de las Y tenemos posición, que en este caso posición es X, no va a pensar que el eje de las X y que está invertido, no, esa X significa de posición versus tiempo, ¿no? En el eje de las X va el tiempo, ¿ya? El eje de las abscisas representamos el tiempo, mientras que en el eje de las ordenadas vamos a representar la posición del móvil, del objeto, de la persona, de lo que sea que se esté moviendo, lo que sea que esté en este movimiento rectilíneo. A ver, primero que nada, estas gráficas son posición-tiempo, como ya se había indicado. Entonces, yo ya les había indicado que en una gráfica posición versus tiempo vamos a tener una recta para lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, una recta. Vamos a tener una recta. Y la pendiente que nosotros saquemos de esa recta va a dar la velocidad, ¿sí? La pendiente va a dar la velocidad. Entonces nosotros sí podemos sacar la pendiente de una recta porque obviamente es la recta, no solo cogemos 2 puntos pertenecientes a la recta y determinamos su pendiente. Esa pendiente va a determinar la velocidad. Por ejemplo, en el caso 1, ¿verdad? Vamos a tener una pendiente positiva porque tiene un grado de inclinación positivo, entonces va a ir con una velocidad constante positiva. También podemos tener una velocidad negativa. ¿Ya cómo? Simplemente, bueno, esta gráfica podemos ver que es estrictamente creciente esa recta. Entonces, como es estrictamente creciente, va a tener una pendiente positiva. Por lo tanto, su velocidad va a ser positiva. Pero si nosotros llegásemos a tener el caso en que tenemos una recta estrictamente decreciente, quiere decir que su pendiente es negativa. Por lo tanto, su velocidad va a ser negativa. Quiere decir que no se va a mover en el sentido en que nosotros pensamos, sino se va a mover en dirección contraria. Ahora, miren la diferencia entre la gráfica 1 y la gráfica 2. ¿Sí? En la gráfica 1, la posición inicial es el punto 0,0, o sea, el punto inicial donde parte mi recta es el punto 0,0. Entonces, quiere decir que en el tiempo 0 su posición es 0. En cambio, en el otro ejercicio, en la otra gráfica, tenemos una posición inicial ya variable.
ya no empieza desde mi eje de coordenadas. Eso quiere decir que su posición va a ser positiva porque está en el eje, está en X, no en posición, una posición positiva. También pueden haber posiciones negativas cuando está debajo en el plano cartesiano, en la parte de abajo, ¿no? También pueden existir posiciones negativas, ¿no? Pero la pendiente igual sigue siendo positiva, por lo tanto su velocidad es positiva. Recordemos que la velocidad va a ser igual a la tangente del ángulo, y recordemos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente. Entonces así hemos analizado este gráfico, posición versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si nosotros analizamos un gráfico velocidad versus tiempo, nosotros vamos a tener para este tipo de movimientos rectilíneo uniforme una recta horizontal, porque es una velocidad que no cambia. Recordemos, la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante. Y bien, estimados, eso es todo por la clase de hoy. Espero tengan un excelente día. Bendiciones. Si tienen alguna pregunta, me pueden consultar por internet. Bendiciones.